Pues buenos días a toda la comunidad educativa del IES Hackathon, que están en Sevilla y durante este proyecto de Futuros Transformadores han desarrollado el kit Relata en el centro. Hoy contamos con las docentes Carmen de la Chica y Antonio García, pero también han participado Erika Suárez y Sonia Gallego, y las alumnas Laura, Mariana, Saray y Lucía tiene que estar por ahí, o a lo mejor hoy contamos con menos. Sois alumnas de tercero y cuarto de la ESO, si no me equivoco. Y nada, quería daros paso para que nos contarais un poco vuestra experiencia. ¿Queréis que comparta el vídeo que me habéis pasado o preferís explicar un poco antes cómo ha sido el desarrollo del kit? Quieres compártelo porque creo que Lucía, que bueno, ahora se presentará, ella no ha terminado de ver el resultado del vídeo. Perfecto. I am lost in a rainbow. Now a rainbow is gone, overcast by your shadows as our worlds move on. In the shadows, I can be you, to be near you for a while. In the shadows, I can be you, to be near you for a while. Yo puedo explicar la parte que hemos hecho nosotras, que la primera vez que nos lo trajeron, en plan, estaba todo muy ordenadito y decidimos abrir el paquete, había un montón de piezas y nos pusimos a montarlas, nos lo pasamos muy bien porque entre todos nos ayudamos y al final se quedó todo muy bien, teniendo a las maestras que tenemos y con los del aula crisálida, pues mejor todavía. Después fuimos a entrevistar a ciertas personas que elegimos nosotros y fuimos a entrevistarla a sus lugares favoritos. Por ejemplo, al primero lo entrevistamos en el campo de fútbol, ya que es en el que más tiempo pasa. Después una chavala que canta, que es la segunda, la rubita, vino al centro a explicarnos en plan cómo ella empezó a cantar y lo que está haciendo ahora. Y pues nos lo pasamos muy bien porque nunca nos falta una risa en la cara y se nos ve todo muy contento y muy organizado. Vale, después de que presentéis los dos vídeos os voy a hacer preguntas, ¿vale? Para que me podáis contestar sobre cosas más específicas. Pero bueno, muchas gracias por haber hecho también este resumen tan chulo, que veía hay muchas copas, mucho trofeo. Luego iremos a eso. ¿Queréis compartir algo más sobre este vídeo en concreto? Pues sobre ese vídeo, la verdad es que ha habido muchos pros porque nosotros no esperábamos que nos llegara el proyecto, en plan, Sonia y Erika nos dijeron, os vamos a meter en este proyecto, pero no creemos que nos vaya a tocar. Fue una suerte que nos tocara, estamos todos muy contentos de que nos hubiera tocado y, y al poder elegir también nosotros la persona, ya que otros maestros hubieran sido más de decir, vamos a elegir nosotros las personas, a lo mejor aquí del centro, pero Erika y Sonia nos dijeron elegirla a ustedes, a que a ustedes os haga ilusión, y entonces nos pusimos en conjunto y acordamos ciertas personas. Y pues lo pudimos hacer, que no tuvieran problemas en decirnos, hacerlo con nosotros y lo pudimos hacer con ellos. Genial, perfecto. Muchas gracias. Pasamos al siguiente vídeo, si os parece, y luego ponemos en común la experiencia de... Claro, es que cada una es de un vídeo diferente, por eso no ha participado Lucía en Claro, la...
Claro, y después está Carmen también por ahí, que me imagino que la alumna también tendrá algo que decir, porque es muy interesante que en este caso habéis desarrollado el proyecto Relata en varias asignaturas y con muchos grupos diferentes. Entonces, claro, hay experiencias pues múltiples, ¿no? Vale, vamos a compartir. Carmen, ¿querías decir algo? No, estaba pensando en lo que tú acabas de decir. Realmente uno de nuestros contras ha sido poder encajar el desarrollo del proyecto en nuestro sistema, en nuestro calendario escolar, conectarlo con el currículum, conectarlo con nuestro horario. Toda la estructura que proponía y la estructura que tenemos nosotros es muy diferente. Entonces, poderlo encajar, la única manera que veíamos que tenía conexión el contenido del proyecto con el contenido de nuestro currículum era abrirlo a distintas asignaturas. Por eso Antonio García, desde su asignatura Educación Plástica, lo proponía para darle una visión más artística al proyecto, que era uno de los componentes de Relata, y las compañeras de Erika Suárez y Sonia Gallego, ellas son profesionales, son docentes de lengua y literatura y están desarrollando una asignatura que es de teatro. Entonces veíamos que ahí también estaba el componente de narrativa, de expresión oral y desde un enfoque también artístico. Y luego otro compañero que está dando geografía e historia, que no ha podido terminar el proyecto pero en este tiempo, pero que está dándole continuidad porque el ritmo de su alumnado es otro y además le ha coincidido las clases con distintos festivos aquí, entonces no ha podido llegar al momento final del vídeo, pero también lo está trabajando y veíamos que también era un enfoque que casaba con la filosofía de Relata. Y al principio cuando nos reunimos, pues pensamos que la mejor manera de ajustarnos a nuestro horario, a las características de los grupos que teníamos y de no teníamos tiempo para invertirlo en coordinación, ya no hubiera gustado, pero no teníamos tiempo para poder hacer esas reflexiones y esos encuentros de coordinarnos 3 partes y lo más viable que vimos fue dividirlo en 3 partes y utilizar los encuentros para intercambiar visiones. Entonces, Erika y Sonia nos iban contando cómo lo iban haciendo ellas desde teatro, Antonio nos iba diciendo cómo lo iba haciendo él desde educación plástica, Dani Rodas nos iba diciendo cómo lo iba haciendo desde geografía e historia y desde ahí íbamos intentando nutrirnos del trabajo que iban haciendo todos y nos dividimos tres entrevistas cada uno para no ponernos una gran meta y que pudiéramos disfrutar un poquito más de la estructura o de la filosofía del proyecto y no estuviéramos tanto en producir, sino en transitar el camino y disfrutarlo, tanto el equipo docente como el profesorado. No, pues es un trabajazo, la verdad. Ya 3 entrevistas por grupo, por docente, ya es bastante. Igual para los centros que no conocen los detalles de cómo habéis implementado Relata en los diferentes grupos, les podéis contar rápidamente cuáles son esos grupos o esas comunidades, ¿no? O esas personas a las que habéis entrevistado cada una de vosotras, desde las alumnas de Antonio, que ya hemos visto un vídeo, ¿no? Que lo resumía, pero para que lo concretéis, como vuestras alumnas también, las de Carmen, Erika y Sonia. Claro, además la propuesta de Relata trae al instituto un enfoque muy social al que nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a proyectos con mucho peso pedagógico, pero muy visual. Este es muy pedagógico, pero sí es verdad que la pedagogía, o sea, hay una pedagogía social y nosotros estamos más acostumbrados a que todos los proyectos sean más pues, para atender a necesidades de convivencia. Es decir, las fórmulas que se proponen son desde otro prisma educativo. No sé si me explico. Entonces, también hemos tenido que abrir nuestra cabeza a la propuesta que hace Planea a través de Relata, que cuando la comprendí al principio, que lo hablaba con el director del instituto, Anastasio Pineda, claro, nosotros sí hemos trabajado mucho en el campo social y tenemos esa visión, pero queríamos que esa fórmula entrara en nuestro instituto, esa forma de hacer intervención social, porque somos un centro de compensatoria y entendemos que tenemos que lo que hacemos somos una herramienta de intervención social, pero nos falta esa parte más social que pedagógica o esa pedagogía social. Y la fórmula de Planea lo incorpora y además de una manera muy diferente, muy creativa, muy actualizada y muy innovadora,
con mucho frescor y lo queríamos implementar, y por eso seleccionamos también al equipo docente al que nos dirigimos, porque veíamos que tenían también esa apertura mental y que con el poco tiempo que teníamos necesitábamos gente que entendiera rápidamente la propuesta para poderla llevar a la práctica, que no es fácil, ¿eh? O sea, es fácil cuando tú estás acostumbrado a este vocabulario, cuando te has movido por estos campos. Pero cuando es la primera vez que te encuentras con una propuesta de estas características, no es fácil de entender. Y el equipo rápidamente lo entendió porque es gente que está muy en contacto con el trabajo social. Qué bien, pues me alegro de que esa implementación, ¿no? A pesar del reto que podía suponer en la estructura o en las metodologías del centro, pues finalmente hubiese o haya funcionado de una manera pues muy divertida y no solo divertida, sino que haya servido para que esa transformación social de la que hablabais, ¿no? O como ese despertar del pensamiento crítico a través de un proyecto de cooperativismo, ¿no? Que es lo que se buscaba con Futuros, bueno, pues que haya llegado de alguna manera al centro. Claro, y dar ese espacio también a la participación del alumnado, que a veces cuesta en alguna parte del sector de docentes, como se sigue manteniendo esa relación asimétrica entre alumnado y profesorado, y aquí necesitábamos gente que viera al alumnado, que lo mirara a la cara y que de verdad considerara que es una persona más que puede también enseñarle, que, bueno, y de hecho alguna vez lo hemos hablado, que han aprendido mucho, que los docentes que han aprendido mucho del pueblo, de personas del pueblo, de que les gusta su alumnado, ese dejar espacio a que sea el alumnado el que te guíe, también ha sido a mí me llega alivio, porque de alguna manera ya no tienes tú solo la responsabilidad de llevarle a ningún lugar, sino que eran ellos quienes iban también llevándote a ti, abriéndose a la comunidad desde un lugar diferente. No somos nosotros los que todo el rato íbamos a ofrecer a la comunidad, sino que también recibíamos, y era una manera de conectar distintos agentes sociales, que al final es lo que hacemos en la comunidad. De hecho, tras las entrevistas y demás, muchos de ellos se han ofrecido a venir al centro, a hacer cualquier tipo de actividad, y que están ahí para lo que necesitemos. Entonces, un poco crear también esa comunidad educativa, ¿no? Y que todos seamos responsables y tengamos compromiso con el pueblo, y al final el pueblo es que son ellos. Claro. Y bueno, lo que decía mi compañera de aprender, bueno, tanto Sonia como yo, que somos las que estamos desde teatro, hemos aprendido muchísimo del pueblo, conocemos muchísimo mejor a nuestros alumnos, incluso el clima de nuestro grupo ha cambiado. Teniendo en cuenta que es un grupo de teatro, buscábamos pues crear un ambiente sobre todo cómodo para que ellos pudieran interpretar, actuar, que no tuvieran vergüenza, y de verdad que el salir a la calle con ellos, el que ellos nos hayan dicho que les interesa, que no... Estamos ahora, o sea, el otro día se creó un ambiente en el que se pusieron a actuar de manera improvisada, y eso al inicio del curso, imposible. O sea, que es que todo lo que hemos conseguido positivo, muy, muy positivo. Qué bien. Y que es una fórmula que llega al instituto para quedarse, porque es verdad que hemos sido conscientes, y nos lo habéis puesto muy fácil desde ahí. El otro día lo hablaba con Anastasia, digo, el primer proyecto donde no nos ponen plazos y donde no estamos todo el rato pendientes de cumplir con las condiciones, sino que nos han permitido, si sale bien, si no sale podéis seguir, nos han dado el kit, se puede. Entonces el profesorado me dice, pues para el año que viene esto lo vamos a hacer de tal manera, o esto lo puedo, pues este tema lo puedo yo incluir con esta fórmula. Es una fórmula que ha venido para quedarse en el instituto. Y como tenemos el kit, que además lo tenemos impoluto porque hemos fotocopiado nuestras entrevistas, es decir, para tenerlo siempre permanente, está en un sitio visible donde más gente lo puede utilizar, pues para nosotros nos ha enriquecido mucho. Qué bien, pues enhorabuena también por haber, no sé, acogido el proyecto, ¿no? Como con tan buena predisposición y con tanto cariño. Y ahora siguiendo con lo que comentabas, Carmen, de dar un poco voz a las alumnas, ¿no? Al alumnado, para que nos cuente también cuál ha sido su experiencia personal. Si os parece, voy a compartir el segundo vídeo que me mandasteis, y ahí Vale. vamos a las alumnas, con las que está Antonio ahí en la ventanita, y ya os pregunto un par de cosas y me contáis, ¿vale? Venga.
Nada, yo comentarte que desde nuestra materia, desde plástica, somos un grupo pequeño de 10 alumnos. Carmen, bueno, una reunión inicial que tuvimos, como te ha comentado Carmen, repartimos en que cada grupo íbamos a hacer 3 entrevistas. Entonces, desde la materia de expresión plástica, como tenemos un bloque de contenidos de comunicación audiovisual, yo vi que podíamos meter algunos de los contenidos de la materia y trabajarlos a través del vídeo de Relata, sin saber un poco cómo era el kit, porque todavía no había leído las instrucciones y demás, y después vimos que estaba todo muy bien explicado, que no había que incorporar nada. Entonces se lo planteé a los alumnos, yo quise como contaminarlo lo menos posible, que ellos fueran descubriendo cómo era el material y tal. Entonces les dije que íbamos a hacer un proyecto en el que íbamos a hacer unas entrevistas, pero que ellos iban a proponerlo todo. Entonces el vídeo un poco lo que recoge es eso, como abrimos la caja, bueno, es verdad que abrimos la caja y estuvimos todos asomados, después lo hicimos el vídeo un poquito más ordenado. Entonces ellos estuvieron viendo las cosas, en principio quedaron muy asombrados con que todo ese material se quedara en el centro, la tablet, el micrófono, los auriculares, instrumentos con los que ellos están muy familiarizados. Entonces ya después ahí empecé a exponer un poco cómo iba a ser el trabajo, que hicieran 3 grupos, que había más o menos unos 3, 4 alumnos por cada grupo. Y sí es verdad que les costó un poco poner en causa la entrevista. Entonces yo le pedí a compañera Erika que entrevista más o menos como lo habían hecho ellos para tenerlo como guía. Y ellos iban más avanzados que nosotros, entonces tomamos una entrevista de referencia y estuvimos debatiendo sobre qué preguntas hacer. Entonces, sí es verdad que nosotros, ellos, por lo que he visto en su vídeo, han enfocado todo el grupo general para hacer las entrevistas y nosotros hemos hecho una misma entrevista, pero para las 3 personas diferentes. Un grupo se cayó porque, bueno, no se ponían de acuerdo en quién entrevistar y tal, pero después sí es verdad que cada una propusieron, o sea, cada uno de los otros 2 grupos que siguieron adelante propusieron sus entrevistados. Después tuvimos el problema de que no disponían porque claro, los entrevistados nuestros han sido el alcalde del pueblo, porque era familiar de una alumna, y bueno, estuvimos debatiendo en clase y vimos que podía ser una posición importante o relevante para ofrecernos ese punto de vista por las preguntas que ellos habían sugerido sobre problemas que había en el pueblo, sitios o lugares que fueran favoritos, anécdotas que nos pudieran contar de esos lugares favoritos y demás, o su trabajo, cuánto tiempo llevaban en este empleo, si les gustaba su empleo y demás. Y después el otro entrevistado, si no me equivoco, era una persona una persona inmigrante que lleva bastantes años viviendo en el centro, que ha montado su negocio y demás, y por saber un poco, entonces pues parecía que eran como puntos de vista contrastados que podía ser interesante. Y bueno, ellos hicieron las entrevistas y todo ya a partir de ahí su trabajo fue totalmente autónomo. Yo simplemente les insistía en que tenían que tener el material, que tenían que traerlo a clase, que teníamos que debatirlo. Y bueno, y ahora Lucía pues te contará cómo ha sido su experiencia. Genial. Sí, bueno, nosotros el primer día cuando nos entregaron la caja estábamos súper impresionados, como ha dicho, por el material y por la cantidad de cosas interesantes que había. Y luego nos pusimos entre todos a debatir las preguntas que podían resultar interesantes para que la gente conociera el pueblo, conociera a la persona. Y después, como no tenía disponibilidad, pues lo grabamos en audio y luego traímos las entrevistas a clase y nos pusimos a debatir entre todos las entrevistas, cuál nos había parecido mejor y eso. Genial, muchas gracias. Os voy a preguntar a las dos cuáles son algunas de esas propuestas o algunos cambios, ¿no? que habéis descubierto haciendo las entrevistas, esos cambios que os gustaría hacer en el barrio, en el centro, o qué cosas, a qué conclusiones habéis llegado. Hemos llegado a que yo, por ejemplo, estando en teatro con ella, yo he llegado a una conclusión de que nosotros cuando cerramos las preguntas siempre me gusta porque siempre la última pregunta es ¿qué mensaje le daría a la gente joven del pueblo? Claro, ya ellos ahí van diciendo más o menos qué es lo que no les gusta. Y eso me llena mucho porque es muy diferente como las personas antes en el pueblo y las personas ahora en el pueblo. Las personas de antes se conocían todas muy bien y todo eso. Ahora mismo en el pueblo a lo mejor alguien se conoce, otras personas no. Y es eso, un poco como decir que es mejor conocernos todos, que no hubiera tanta envidia como antes, que estuviéramos todos más unidos. Que cuando yo fuera a comprar pan, que la mujer del pan me conociera.
que fulanito me conociera. Es un poco como que todos sepamos quiénes son todos. Que no digamos, este no lo conozco y el otro tampoco. Que todos más o menos nos conociéramos en nuestro entorno. En este pueblo, que es muy chiquitito, es una ciudad pero es pequeña, porque somos ya 12.000 habitantes. Y eso, que nos conociéramos todos, que no fuera tan... Que seamos una comunidad, ¿no? Exacto. Y las personas, por ejemplo... A ti te han contado que eso pasaba aquí. Eso pasa aquí un montón. Y tú quieres que eso vuelva. Yo quiero que eso vuelva, porque antes, por ejemplo, tú decías, pues yo soy la prima de tal, o yo soy la hija de tal, y justo se iban años. Ahora aquí te dicen, yo soy la prima de este, y te dicen, ¿y ese quién es? Y las personas también, una cosa que me llama mucho la atención, que es lo de las personas inmigrantes, que casi nadie los conoce, casi no tienen amigos. Eso me da muchísima lástima, porque son personas que han venido aquí. Yo tengo un compañero colombiano que está con nosotros en el teatro, y ese chaval lo hemos agrupado igual que si fuera una persona normal, porque otras personas no pueden estar como él. Lucía, cuéntanos también, ¿no? Como que ha sido muy interesante lo que habéis dicho, ¿no? De conocer más también a otras personas del barrio, del centro, ¿no? Como acercar opiniones o experiencias. En tu caso, ¿cómo ha sido como tu experiencia personal con el club? Sí, pues a mí me pareció un proyecto muy, muy guay en el que podíamos conocer pues a mucha más gente con la que no conocíamos. Por ejemplo, yo a la persona que he entrevistado no la conocía porque era familiar de una amiga mía y ahora la conozco y sé lo que opina del pueblo, sé que él piensa que aunque el pueblo está bien, pues hay bastante gente mala y que todos deberíamos, como ha dicho Laura, conocernos y ser todos, por así decirlo, amigos y formar una gran comunidad en la que todos podamos comunicarnos unos con otros. Genial. Os voy a hacer una última pregunta, que es si os parece importante que existan este tipo de proyectos en el instituto, ¿no? En clase, y por qué. Tanto si sí o si no os parece importante, que me contéis por qué. A mí me parece importante, sí, me parece muy importante, porque, por ejemplo, las maestras que no son aquí, por ejemplo, Erika, no es de aquí, ha podido conocer un poco más el entorno donde vivimos y eso. Y me parecería muy bien que en el futuro hubiera muchísimo más cosas de estas, porque no solo es como Erika, que aprende ya del pueblo, también es, como ha dicho Lucía, gente que nosotros no conocemos del pueblo, que nos fuéramos conociendo todos y supiéramos lo que opinan unos del pueblo y lo que opinan otros. Y además también parece que a raíz de saber esas opiniones, esas experiencias, tú, por ejemplo, has desarrollado como una opinión personal, ¿no? Sobre cómo te gustaría que fuera el pueblo, que también es... Claro. Vale, y Lucía, ¿te parece importante? Sí, como he dicho, que gracias a este proyecto pues hemos conocido la opinión de personas que no conocíamos, sus opiniones, y el resto de profesores pues ahora pueden conocer también mejor el pueblo, las personas y como Laura ha dicho. Genial. Pues bueno, yo os doy las gracias también a vosotras por estar aquí hoy, por haberos tomado el tiempo de enseñar vuestros procesos. Muchas gracias. Y la idea es al final también a los docentes, ¿no? Muchas gracias por la generosidad. Y la idea es que este proyecto, esta caja de relata, siga existiendo en el centro, ¿no? Y que se siga activando con otros grupos, con otros cursos, pues para sacar otra vez esos aprendizajes bueno, que parece que han ido muy bien en el Jacarandá. Carmen, no sé si quieres añadir algo más, o a Antonio, o... Muchas gracias, que todas las propuestas que hagáis, que por favor las hagáis extensibles a la educación pública para que podamos disfrutar y tener que este kit, por ejemplo, a nosotros nos hace mucha falta porque es que nos quedamos con un material de calidad que vamos a utilizar muchísimo hasta que muchos nos jubilemos, ya te lo digo, por el material, por la propuesta y por ofrecerla a los centros de educación pública para que de verdad tenga sentido, porque al final se queda en la comunidad. Estas alumnas son las futuras, las que van a sostener la comunidad dentro de poco, claro. Entonces, y también, agradecer muchísimo a Antonio, a Erika, a Sonia, a Dani,
que cogieran el proyecto con los ojos cerrados, porque fue con los ojos cerrados cuando tal cual, y a Anastasio Pineda, que es el director del instituto, y a su equipo directivo, porque nos dicen sí a todo lo que pueda entrar por la puerta. Y muchas gracias a vosotras, a todo el equipo de Planea por las propuestas y por el acompañamiento, ¿no? Yo que llevo muchos años, llevo 13 aquí y llevo muchos años ya también en educación y en temas de proyectos, me ha parecido que la propuesta era muy amable. El acompañamiento ha sido muy amable durante todo el tiempo. Yo no he sentido exigencia, sino el cómo podíamos compartir, en cómo podíamos formarnos, el cómo podíamos tener el material, que si necesitábamos alguna ayuda la teníamos. Todo el tiempo he sentido que era gente que estaba trabajando para crear algo bueno para la sociedad y me he sentido acompañada todo el tiempo. Que digo que eso es lo más importante para la red Planea también, ¿no? Porque surge de estos valores también de activar, bueno, de hablar de ciertos temas, ¿no? A través de prácticas artísticas en la educación pública y pues a través de proyectos como este que unan también a la comunidad educativa y a la comunidad que rodea a los centros. Y nada, os esperamos en próximas convocatorias, en próximos programas, si os apetece. Muchísimas gracias. Claro que a sí. vosotras y a Gracias vosotros. a vosotros. Adiós. Adiós.